Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Seguimos con Jesucristo hoy y le agradecemos a todos ustedes por compartir y dejarnos entrar a su hogar. Habíamos quedado en el programa anterior en una pregunta. Así es. Sobre María. Sobre por qué los cristianos no adoramos a como los católicos la llaman la Virgen María. ¿Por qué los cristianos no la adoramos? Entendamos una cosa, la iglesia de Jesús es una iglesia judía que tiene los mandamientos de Moisés. Y en los mandamientos de Moisés, si usted me permite, a mí me gustaría poder leer lo que dice Éxodo en el capítulo número 20, ¿no es cierto? Ahí nosotros tenemos las prioridades de Dios y la ordenanza de Dios para el pueblo. Es lo que debe de hacer y qué es lo que sí le conviene hacer. Entonces dice la Biblia en Éxodo en el capítulo número 20, en el versículo número 2, dice de esta manera: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Versículo número 3 dice: No tendrás dioses ajenos delante de mí. Versículo 4 dice: No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esta es una de las causas de que la iglesia de Jesucristo no rinde culto de adoración a María. Entendamos, María no es una divinidad. El hombre la llevó a ese estado. Entonces tenemos nosotros que recurrir a la historia. En el año 312 aproximadamente, el emperador Constantino, emperador romano, él se convierte al cristianismo. Y después de él, su madre, Helena, también se convierte al cristianismo. Y su madre, a diferencia del emperador, era una mujer muy piadosa. Era una mujer que buscaba mucho a Dios y hacía obras de mucha beneficencia para el pueblo de Dios. No obstante, como vio el emperador Constantino de que la iglesia de Jesucristo empezaba a crecer en número, empezaba a crecer mucho en número, porque todos los días se abría la iglesia, entonces él usó ese medio para hacerlo de política. Entonces lo que hizo él, llamó a los ancianos de la iglesia. Mire que para ese tiempo ya había gente que pensaba distinto, porque cuando Jesús el Señor vino, Él estableció bajo el fundamento de los profetas y de los apóstoles la iglesia que Él envió a predicar, y le envió a predicar la palabra de Dios tal cual ella es, no con pensamiento de hombres, sino como le fue dado a Moisés. Jesús nunca vino a abolir la ley, sino Él vino a cumplir la ley. Una vez que el Señor cumplió la ley, entonces dice la Biblia que Él, el último día de la Santa Cena, Él dijo: "Este es el nuevo pacto, una alianza que se originaba a través del sacrificio que Él iba a hacer en la cruz del Calvario". Ahí Jesús demostró a todo que Él no quitó ni una jota, ni un tilde de la ley, que se debería honrar a Dios en primer lugar antes de cualquier otro ser humano. Ese año, 325, el emperador Constantino, que tenía la ciudad de Constantinopla, que justifica la ciudad de Constantino, él se hizo cargo de la iglesia, lo llamó a los obispos, lo llamó a los ancianos de la iglesia y les dijo en el famoso concilio de Nicea, ahí les dijo: yo soy el emperador, y como emperador es como que soy el dueño de todo esto, porque por algo soy el emperador. Y nosotros conocemos la triste historia que ha marcado a todos los emperadores, reyes, en Egipto al faraón y todo, que ellos siempre se han considerado con autoridad para gobernar no solo lo político, sino también lo religioso. Porque el de Egipto él se consideraba el dios Ra, o sea, el dios de la vida. Y acá Constantino empezaba a hacer lo mismo. El imperio romano se había dividido en dos fases. Y una de esas fases estaba en Constantinopla, la ciudad de Constantinopla. Y a
a partir de él, de ese día, llamó a todos los y le dijo: a partir de hoy yo soy el que se hace cargo, soy el que está al frente. Ahora ustedes van a hacer lo que yo creo que es conveniente, porque él mezcló la religión con la política. Y ahí empezó todo el problema. Porque al que no quiso hacer lo que decía el emperador y un cierto grupo que estaba con él, entonces los excomulgaron, como dice la Iglesia Católica, los excomulgaron, los sacaron y le dijeron: ustedes no pueden continuar. Nosotros sabemos qué les pasó. Porque a lo largo de la historia, nosotros vemos cómo la Inquisición, por ejemplo, cómo han hecho matanzas en nombre de Dios simplemente porque no creían en lo que ellos querían que crean. Y ahí en ese credo niceno, en donde se originó, ahí comenzó la adoración a María. Yo creo que si María hubiera vivido para ese tiempo, ella hubiera hecho todo lo posible para que nadie le rinda culto a ella. Porque el único que puede recibir culto y adoración es el Señor Jesucristo, nadie más. Ahora, los católicos, conversando con muchos amigos, ministros de la Eucaristía de la Iglesia Católica, yo me decían que adoraban a María porque ella fue la que siempre intercedió con Jesús. Ejemplo, en las bodas de Caná. Ellos toman ese pasaje de la Biblia y lo interpretan de la siguiente manera. Ellos dicen que María es como que fue y le ordenó a Jesús que hiciese el vino, que fue el mejor vino que en su vida, jamás la gente que estuvo en una fiesta probó un vino tan rico como ese. Entonces le dicen: María fue la que le ordenó al Hijo que hiciese eso. Yo creo, y esto es bíblico, y sin salirme de la palabra del Señor, yo creo que esa narración en el Evangelio de Mateo, lo que María está dándole a entender a la gente es que ya era el tiempo que Jesús se mostrara a las naciones, que Jesús se mostrara a toda la gente de ese tiempo, mostrándose como el Hijo de Dios, no como el Jesús el carpintero. No, Él tenía que presentarse como Jesús, el Hijo de Dios. Y ahí comenzó la etapa de Jesús. Jesús le dijo: bien, madre, has entendido, porque ¿quién fue que lo educó a Jesús? Desde su vientre fue María. Y en ningún momento no hubo soberbia en su corazón, porque hemos visto en el anterior programa que era una mujer justa, era una mujer santa, era una mujer piadosa, era una mujer que decidió servir a Dios antes que servir a los hombres. Por eso te digo, yo creo que si María hubiera estado ese día en Nicea, que está en la actual Turquía, yo creo que si ella hubiera estado ahí, le hubiera dicho: muchachos, no se confundan, a mí no me adoren, porque yo soy siervo juntamente con ustedes. ¿Me entienden? Por eso quiero aclarar este tema de que nosotros no adoramos a María por ese motivo. Porque la Biblia dice: no te harás de imagen ni de cosa semejante de lo que está arriba ni abajo. O sea, no te la imaginarás cómo es Dios. Porque tú conoces a Dios, pues yo no lo conozco, porque Él es espíritu. Y tampoco me imagino cómo es, porque Dios me dice: no te imagines, porque tu limitación o tu limitada mente no te va a permitir entender la grandeza de Dios. Por ahí el salmista, él decía: Señor, cuán profundo son tus caminos, cuán profundos son tus pensamientos. O sea, no lo vamos a entender a Dios. Por ahí yo escuché muchas veces que la gente dice: pero si Dios es parecido a nosotros. No nos equivoquemos, Dios no se parece a ninguno, porque nosotros estamos sujetos a pasiones, nosotros estamos sujetos a pecado, nosotros somos de esa manera, Dios es distinto. Así es. Pastor, ¿algo que quisiera acotar? Realmente la adoración a María empieza, como decía, en Constantino, pero los efesinos empiezan primero con un acto de adoración en el siglo VIII aproximadamente. Empiezan ya una tendencia a la adoración. Constantino lo que hace, tiene una visión no de Dios sino satánica,
porque empieza a mirar, como decía el pastor, que crece la iglesia cuando Constantino se da cuenta que cuando la perseguían más crecía. Entonces él hace lo siguiente, en el templo permite que entren ahora toda adoración para frenar la persecución y que realmente puedan congregarse en una iglesia. Desde allí entran toda adoración, todos podían entrar con su Dios a adorar en el mismo templo. Ahí entra la herejía de todos, de la contaminación del templo, tremendamente, pero siempre teniendo la visión de parar la obra de Dios, porque realmente la iglesia mataban uno y se levantaban 10, y él no lo podía, no podía Satanás parar lo que Dios había puesto en el corazón de cada persona. La Biblia le llamó a los apóstoles mártires, o personas que vieron realmente, eran personas que habían calado tanto la presencia de Dios, lo que habían visto de Dios, que se había profundizado hasta sus huesos. Ellos estaban preparados para dar la vida por causa del Señor, no podían negar lo que habían visto y oído del Señor. Realmente todo aquello que realmente nos lleve fuera de la voluntad y de la oración perfecta, que es a Dios como nos habla las Escrituras, realmente es idolatría. Muchos dicen que ellos no la adoran sino la veneran. Algunos católicos dicen que realmente fue el ángel Gabriel que la adoró a María cuando le dijo salve María. Realmente cuando le dije la palabra salve, salvación necesitaba María también, por eso dijo el ángel salve María. Salvación necesitaba ellas también, y ella sabía, como habíamos tratado también con el pastor profundamente en el tema anterior, lo que era Dios verdaderamente. Ella sabía que Jesús era el Salvador. Nunca habló, siempre se mantuvo en humildad. Entonces el ángel no la adoró, ni tampoco la veneración. La veneración es dar adoración a alguien, o culto a alguien, o a Venus, supuestamente la veneración. También al venerarla están dando culto y adoración a una imagen o a una persona que realmente simplemente fue un instrumento en las manos de Dios. El Señor en Romanos capítulo 1 nos enseña la verdadera adoración al Señor. No debemos adorar a nada creado por el hombre, lo que está en el cielo, en tierra, bajo tierra, sino adorarle a Dios. Dice que las personas no le adoraron en aquellos tiempos y recibieron la retribución de no haberle adorado realmente al Salvador, cambiando su origen natural al hombre, las consecuencias de la adoración, cambiando el uso natural del hombre y de la mujer. Lo que hoy vemos, hoy transitando en este mundo, las mujeres con un espíritu de lesbianismo, el hombre con un espíritu de homosexual, cambiando su orden, el orden de Dios en su vida. Las consecuencias de la adoración. Las consecuencias de la adoración traen mucho desilusión en el hombre, traen mucha amargura, tristeza, porque detrás de ello hay una operación satánica muy profunda. Amén. Usted sabe que es correcta la apreciación del pastor. Para un texto bíblico más, porque la Biblia está llena de pasajes en donde se recalca que la adoración a otros dioses no es buena, al contrario, es como que es un adulterio espiritual, ¿no? Entonces, fíjese, hay 2 salmos que hablan acerca de esto, y el pastor recién hablaba acerca de lo que pasa cuando uno viene, por ejemplo, y trae dioses ajenos, ¿no es cierto? La veneración, la reverencia, la devoción que tienen esas personas, y esto lo lleva a la adoración, y como explicaba el pastor, es decir, es un sentimiento profundo de respeto al cual se le rinde culto. Entonces, el único culto al que nosotros tenemos que realizar es justamente a Dios, porque Él es el creador de todas las cosas. Notemos seguramente en las otras 2 preguntas que vienen, va a estar parte de una respuesta, pero mira lo que dice el Salmo 135, en el versículo número 15, 16 y 17, dice la Biblia: los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de mano de hombres, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oreja y no oyen, tampoco hay aliento en su boca, semejante a ellos son los que lo hacen y todos los que confían en ellos. El propósito de Dios es que nosotros solamente adoremos a Dios. El ángel, cuando vino
Juan en el Apocalipsis, y dice la Biblia que Juan se arrodilló delante del ángel para adorarlo, se postró, el ángel lo tomó de su hombro, lo levantó y le dijo, no, mira, no me adores, adora a Dios. Ese es el mismo concepto que hubiera tenido María y todos los santos de aquel tiempo, decir no. Porque hoy en día, hermano, lamentablemente hay un santo para cada devoción. Estamos aprendiendo de lo que ellos están hablando también, porque a pesar de que nosotros vamos a la iglesia, conocemos de la palabra de Dios, pero también aprendemos, ¿no? Todos los días se aprende algo, ¿no? Así es. Y yo por eso nosotros no solamente escuchamos, dejamos que ustedes disfruten y escuchen las enseñanzas que nos traen aquí estos dos hombres de Dios, que realmente espero que sirva para todos los que están viéndonos, todos los que están escuchando. Hay otra pregunta. Sí. También esto nos va a llevar tiempo, pero si hay que seguir con el programa, no hay ningún problema. Amén. Gracias por estar con nosotros, gracias por su tiempo. Y la pregunta es, usted me había dicho sobre el perdón. Sí. ¿Por qué la salvación? ¿Por qué es importante la salvación? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué es importante la salvación? ¿Por qué buscamos la salvación? ¿Está bien la pregunta? Sí, por favor, por favor. Y la salvación realmente es un regalo de Dios hacia el hombre, que realmente nos acerca a todas sus promesas y a la dimensión de lo que Él tiene para nosotros, y nos aleja del castigo eterno, de un infierno profundo que no fue preparado para nosotros, sino para el mismo diablo, llamado Satanás. La salvación no es por obra, no es por mérito, no es por nombre, por estatus social. La salvación es por gracia, un regalo de Dios para aquel que se arrima o se acerca a Jesús con un sincero y simple corazón. La salvación no tiene precio. El precio de la salvación es la muerte de una persona inocente que pagó por todos nuestros pecados y nuestros errores, porque la muerte merecíamos nosotros, pero Jesús nos dio vida y vida en abundancia. Realmente es un regalo de Dios, y luego que recibimos el regalo, cuando aceptamos a Jesús como nuestro único Salvador, recibimos el paquete, ese regalo tan precioso que después, como dijiste vos, hay un proceso en el cual vamos a mantenerla. Creo que no hemos olvidado, muchos cristianos también, el precio verdadero de la salvación, porque hemos olvidado el precio del infierno. Se ha dejado de hablar del infierno, que realmente en estos últimos tiempos Satanás creo que anda como león rugiente, y realmente, sabiendo que le queda poco tiempo, nos quiere robar esta salvación tan grande que nos ha dejado el Señor. Cuando dice tan grande es porque realmente nunca vamos a llegar a dimensionar naturalmente lo que Dios nos ha dado. La salvación llegamos a dimensionarla cuando nosotros realmente nacemos de nuevo y empezamos a vivir una vida en el Espíritu. Nos damos cuenta el precio de la salvación y también de la elección de Dios, porque a pesar de que hay un mundo grande y millones de habitantes, miró este último lugar de esta Argentina, de este Tucumán, y nos miró a nosotros, a vos, a mí, al pastor, la elección de Dios, porque Dios hizo vaso de honra y vaso de deshonra también. Dios levantó a Moisés con toda la gracia y el amor del mundo, y también levantó a Faraón para mostrar toda su gloria y su poder. Entonces la elección que Dios hizo por nosotros realmente es muy grande. Por eso somos privilegiados, y a donde quiera que vayamos no podemos callar este evangelio tan grande que hemos recibido, porque aquel que lo ha recibido y lo ha vivido realmente sabe lo que es el gozo y de a dónde el Señor nos ha rescatado de una muerte eterna. Pastor, ya nos quedan pocos minutos, sí, pero yo, remarcando lo que dice el pastor Romano, que mucha gente no toma la dimensión del infierno, no sí, cree que existe un infierno, no cree que todos dicen que Dios es amor. Me gustaría que usted... Bueno, mire,
¿Qué es la salvación? El pastor lo definía. Es un regalo de Dios. El infierno es real. Nosotros debemos de entender esto. De ese infierno es el cual Dios nos quiere liberar. Romanos 3:23 dice, por cuanto todo pecado y están destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, el hermano decía, la salvación es gratis. Yo le voy a decir una cosita, la salvación es gratis, pero no es barata. La salvación es gratis, grábela, la salvación es gratis, pero no es barata. Alguien pagó un precio exorbitante para que usted pueda tener, y yo, y todos nosotros, pudiéramos tener la salvación. ¿La salvación de qué? Ya le vamos a explicar en la próxima pregunta. Pero mire, vuelvo a sostener lo que digo, la salvación no es barata. La salvación es un don de Dios. Cuesta tan cara la salvación, pero tan cara la salvación, que de la única manera que la podamos tener es que alguien nos la regale. El Padre nos regaló la salvación, Jesucristo. ¿Y por qué nos regala la salvación? Porque el infierno es real. No es un cuento, no es un invento. El infierno está preparado para el diablo que pecó y con todos sus ángeles un día van a ir ahí. Cuando el juicio de Dios se desarrolle, entonces sí, todos van a ir a parar ahí en ese lugar. Además, todos los que le adoraron a Satanás, todos los que le rindieron culto, todos los que menospreciaron la palabra de Dios, todos van a ir a parar en ese lugar. El infierno es la separación, ahí no está Dios, ahí no existe Dios. Lo creó Dios para que todos tuvieran el justo castigo, porque en el huerto del Edén, allí donde Dios puso a Adán y Eva, antes de nada les dio instrucciones precisas de qué es lo que ellos deberían hacer. Decidieron tomar el otro camino, el camino ancho, el camino espacioso, y allí les fue, de modo tal que a partir de ese día, por la desobediencia, por la murmuración, porque lo hicieron quedar mal a Dios en ese lugar, por ese necesitamos a Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Ya culminamos el tiempo, realmente es hermoso. No sé si a vos te pasa lo mismo, pero es lindo. Sí. Y cómo lo sintetizan, cómo nos enseñan, ¿no? Se nos acabó el tiempo de este programa, pero el próximo programa vamos a seguir hablando de quiénes. Vamos a seguir hablando del tema este que es importante, porque mucha gente hoy no entiende que el infierno existe. ¿Quiénes son los que van al infierno? Los que desobedecen a Dios, sí, pero también aquellos que no se arrepienten de sus pecados y que si se arrepienten de todo corazón, a un minuto, a un segundo de morirse, pueden recibir la salvación. Así es. Pero eso lo vamos a dejar para el próximo programa, para que ustedes puedan enseñarles a todo aquello. ¿Maxi? Así es. ¿La pasaste así bien? es. Sí. ¿Cómo la pasaron? Yo muy bien. ¿Pastor? Excelente. Realmente en una coinonía del Espíritu que realmente nos trae unidad, que es muy importante. No nos queda más tiempo, Maxi. Nos despedimos. Nos despedimos. Nos estamos viendo en el siguiente programa. Les doy gracias a Dios por estar aquí de vuelta después de ciertos problemas, pero siempre firmemente Dios. Les doy gracias por volverlo a ver de nuevo a estos bellos hombres de Dios y y tener el privilegio de seguir aprendiendo más sobre la palabra y sobre este camino. Les doy gracias. Que Dios los bendiga y los estamos viendo en el próximo programa. Les mandamos saludos. Que Dios los bendiga en grandeza y los saludamos con la paz del Señor. Que Dios los bendiga. Hasta el próximo programa.